Eres desarrollador. Has terminado de estudiar y tienes conocimientos en un amplio abanico de tecnologías. Y por fin, llega el momento de buscar esa ansiada oportunidad para entrar al mundo laboral y hacer de la programación un trabajo remunerado para ti. De algo hay que vivir, claro. Envías el currículum a varias empresas, pero la competencia es voraz. Hay miles de candidatos y eso te inquieta, te hace sentir inseguro y piensas que nadie te llamará, pero de repente, una mañana, suena tu teléfono. Has conseguido tu primera entrevista técnica. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie de la entrevista técnica para ser programador o desarrollador web o lo que sea. Y en este capítulo vamos a ver las preguntas típicas que te pueden hacer en una entrevista técnica si te estás postulando para un puesto de desarrollador web y las preguntas típicas de PHP que te pueden llegar a hacer. En capítulos anteriores hemos visto las preguntas típicas de HTML, preguntas típicas de CSS, preguntas típicas de JavaScript. Te dejaré esos vídeos por aquí enlazados por arriba, incluso en la descripción del vídeo. Y hoy le toca a PHP porque es uno de los lenguajes más buscados y más demandados, le duela a quien le duela, en el mercado laboral real para el tema de desarrollo web. Así que, si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Si llegamos a 2000 me gusta, evidentemente subo el siguiente vídeo, pero es que de inmediato, así que dale al botón, que no te cuesta absolutamente nada y a mí me ayuda, pues bueno, que el vídeo se mueva, que tenga algunas visitillas más, pero poco más, la verdad. Y a saber qué realmente os interesa, ¿no? Y si quieres aprender PHP, te dejo aquí abajo el que probablemente sea uno de mis mejores cursos, que es el máster en PHP, en el cual durante las 56 horas que dura, te enseño las cosas más importantes de PHP, a programar con PHP, a crear proyectos y aplicaciones web completas, así que revísalo por aquí abajo y apúntate cuanto antes porque está muy bien de precio ahora y luego subirá. Bien, la primera pregunta es ¿cuál es la diferencia entre get y post a la hora de enviar un formulario? Bien, pues la diferencia básicamente es que si tú envías un formulario y el método de envío está en get, la información de ese formulario, los datos se van a ver en la URL. Y no es la forma más segura. Y luego por post no se van a ver por la URL, sino que van a ir ocultos en la petición HTTP y van a ir por detrás. Igualmente se pueden recoger porque para eso está hecho el método post, pero van a estar más ocultos y va a estar mejor hecho. Siempre hay que enviar los datos por post siempre que se pueda. Siguiente pregunta. Si quiero enviar un archivo desde un formulario, ¿qué atributo HTML tengo que poner? ¿Vale? Esto es una pregunta más de HTML, pero que está muy ligada con PHP. Pues si esto pasa, tengo que poner el atributo en type y luego le tengo que poner multipart form data, ¿de acuerdo? A ese atributo para poder enviar archivos desde el formulario. Si no, no los vas a poder enviar y es un error bastante común olvidarte de este atributo. Pregunta número 3. Diferencia entre include y requiere. ¿Vale? La diferencia es que include no obliga, ¿vale? Y no te restringe a que ese fichero esté incluido para seguir funcionando o para seguir ejecutando el flujo de la aplicación web. Sin embargo, requiere sí te obliga a que ese archivo se esté incluyendo, porque si no se incluye, la ejecución a partir de ahí, a partir de ese punto, falla, ¿de acuerdo? Entonces, el requiere es más restrictivo y el incluye menos. Yo recomiendo siempre utilizar el requiere. Pregunta número 4. ¿Qué es un array asociativo? ¿Vale? Pues un array asociativo es un array en el cual sus índices, en lugar de ser numéricos, son de texto, son alfanuméricos. Entonces yo puedo seleccionar o puedo elegir un dato que haya dentro de mi array por su nombre, por su índice alfanumérico, ¿ok? Por su índice asociativo, más que por su índice numérico. Entonces eso es un array asociativo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre sesiones y cookies? La diferencia es que una sesión permanece mientras que el navegador está abierto y una cookie es un archivo que guardamos en el ordenador del cliente, lo guardamos en el navegador del cliente y la cookie siempre está ahí persistente, sin embargo la sesión no. La sesión sí sirve para mantener al usuario en sesión como tal, pero una vez que cierra el navegador comúnmente pues la sesión se cierra también, a no ser que esté identificado por una cookie que ahí esa permanece aun cierra el navegador o no, ¿de acuerdo? Esta es la diferencia principal. Hay más, se pueden matizar más cosas, pero si no el vídeo se me hace larguísimo, ¿vale? Eso ya lo explico todo en el curso Máster en PHP que tienes aquí abajo en la descripción del vídeo, que dura más de 56 horas. Se dice pronto, es un trabajazo espectacular.
Pregunta número 6. ¿Qué es el modelo vista controlador o MVC? Pues el modelo vista controlador es un patrón de arquitectura, un patrón de diseño que me permite organizar mi aplicación web en 3 capas principalmente, aunque pueden existir más. El modelo, la vista y el controlador. El modelo es la parte que se comunica directamente con la base de datos, extrae datos, etc. Este modelo le pasa esa información al controlador, que es el que maneja esa información y distribuye esa información, ¿de acuerdo? La procesa, hace lógica, hace alguna condición y le pasa esa información a la vista para interpretarla y mostrarla al usuario, ¿de acuerdo? La vista es la parte visual, el controlador es la parte de lógica, la parte de pues, llamar a un modelo, hacer unas condiciones, hacer unos bucles, pasar la información a la vista, y el modelo es la parte que directamente interactúa con la base de datos y es la parte de la lógica de negocio, ¿vale? Así que eso es el modelo vista controlador, y para esto sirve este tipo de patrón de diseño o patrón de arquitectura de software para, pues eso, para organizar las aplicaciones de esa manera. Pregunta número 7. Dime 2 formas de ejecutar SQL dentro de PHP, ¿vale? Bueno, pues tenemos 2 formas o 3. Tenemos la primera, usar la función MySQL o el objeto MySQL como tal, que es con funciones, con programación, digamos que funcional. Luego tenemos MySQLi, el objeto MySQLi, que me permite tanto usar funciones como usar programación orientada a objetos, y luego tenemos PDO también. Pregunta número 8. ¿Cómo harías un formulario de registro en PHP? O ¿cómo harías la funcionalidad más bien de registro dentro de PHP? Bueno, pues esto hay que explicarlo así a grandes rasgos, tampoco nos podemos profundizar muchísimo porque si no se nos hacen aquí las 12 de la noche y no da tiempo. Entonces, lo primero que yo haría sería crear un formulario, ponerle el action que apunte a una URL o a un fichero PHP que me permita validar los datos de ese formulario, hacer las condiciones, limpiar esa información, validar, y en el caso de que no sea información correcta o los datos del formulario no se hayan introducido correctamente, devolver al usuario de nuevo para atrás al formulario para que lo introduzca bien, y si sí pasa correctamente, pues ahí en este archivo de PHP o en esta función o en esta URL, donde sea, nosotros lo que hacemos es recoger esa información del formulario, esos datos que vienen por post, guardarlos en la base de datos con una consulta, con un insert, ¿de acuerdo? Y luego, de nuevo, cuando terminas de hacer la consulta, redirigir de nuevo a otra pantalla, a la pantalla de login o a la pantalla de registro, con un enlace para que se vaya a loguear el usuario, ¿vale? Incluso podemos poner que se envíe un email al usuario con la información de registro, en fin, nos podemos extender un montón, pero la manera más fácil o la manera más rápida es esta. Pregunta número 9. ¿Cómo harías un buscador también dentro de PHP? También tenemos que ir al grano porque si no se nos hacen aquí las 12 de la noche. Bien, lo que haría yo sería crear un formulario con un botón de, pues eso, de buscar, y cuando iré a buscar, lo mismo, una petición por post a una ruta que yo tenga en mi proyecto o a un fichero PHP que yo tenga en mi proyecto, y ahí lo que voy a hacer es recibir esa palabra que está buscando la persona, hacer un select de acuerdo a la base de datos poniendo un where, el where correspondiente, where título es igual, y le pongo los comodines para que no me busque exactamente esa palabra, sino que pueda contener el título, esa palabra que está buscando. Recojo el resultado de esa consulta SQL con, pues eso, con MySQLi o con lo que esté utilizando, ¿de acuerdo? Utilizo el fetch sock o el fetch object o lo que sea para recoger esa información, y nada, con esos objetos que yo saco de la base de datos se los paso una vista, lo recorro ahí y lo muestro, y fin. De esa manera haría el buscador a grandes rasgos. Tendríamos que ponernos con el código para que lo entendiera a la perfección, pero para eso ya tengo el curso que lo tienes aquí abajo en la descripción del vídeo para que te apuntes, y ahí hacemos buscadores, una tienda online, un blog, hacemos 50.000 cosas. La verdad, no sé cómo estuve tan loco de hacer un curso de 56 horas y encima por 10 euros. Es que Dios. Siguiente pregunta, ¿cómo harías un login en PHP? ¿Vale? Esta pregunta también la tenemos que responder rápidamente. Pues yo lo que haría sería crear un formulario con el email y la password, un botón, le doy a enviar y esos datos se envían por post a otra página que tenga yo con PHP, ahí recojo la información, la valido y hago una consulta, hago un select asterisco from o un select id from usuarios where email es igual al email que has puesto y and password es igual a la password cifrada que tú le has pasado, ¿de acuerdo? A la password pero cifrada previamente, porque se habrá guardado cifrada en la base de datos que tú le has pasado. Entonces si coinciden esas dos informaciones, entonces si coinciden esos dos datos y hay una coincidencia en la base de datos,
pues esa información la recogemos con MySQLi, con lo que sea que esté usando, recogemos esos datos y entonces significará que el usuario se ha logueado correctamente. Cogemos el objeto que ha salido de la base de datos y lo guardamos en una sesión para que estén, pues eso, para que la información principal, como el ID del usuario, el nombre, los apellidos, la contraseña, estén en sesión, lo guardamos en una sesión de PHP y redirigimos al usuario a otra página, pero ya identificado, ¿de acuerdo? Ya con una sesión creada y que está disponible en nuestro navegador y en el proyecto en sí para ir utilizándola, ¿no? Así que así lo haría yo. Pregunta número 11. ¿Cómo ver la cantidad de letras que tiene un string en PHP? Pues yo creo, ¿vale? Esta no me la sé de memoria del todo, pero yo creo que es utilizando la función strlen, ¿de acuerdo? Que es una función para contar caracteres de un string, así que con esa función. Pregunta número 12. ¿Qué usarías para encriptar una contraseña en PHP? Pues yo respondería, pues o SHA 256 o 512 o lo que sea, un SHA, o directamente, y mejor aún, bcrypt, que me permite cifrar y recifrar la contraseña y es una forma, digamos que más segura de cifrar y encriptar estas contraseñas, ¿no? Así que una de esas dos formas. Pregunta número 13. ¿Qué librería usarías para enviar un email en PHP? Yo aquí respondería, pues, o SweetMailer, ¿vale? Que es la librería típica de Symfony, o PHP Mailer, uno de esos dos. Pregunta número 14. ¿Para qué sirve el constructor de una clase? ¿Ok? ¿Para qué sirve el constructor de una clase? Pues el constructor de una clase es el primer método que se ejecuta dentro de esa clase. Cuando yo creo el objeto es el primer método que se ejecuta y se suele utilizar para inicializar propiedades, es decir, para darle un valor a las diferentes propiedades que pueda tener ese objeto y ya está, básicamente. Es el primer método que se ejecuta en una clase y se le da valores a unas propiedades comúnmente. Se pueden hacer más cosas, pero lo recomendable es tener métodos que hagan las funcionalidades que va a tener ese objeto como tal. Pero el constructor se usa estrictamente para eso. Pregunta número 15. ¿Para qué sirve la función unset? Pues la función unset básicamente sirve para eliminar una sesión, por ejemplo, eliminar una variable que está en la sesión, por ejemplo, o para eliminar un índice de un array, por ejemplo. Para eso puede servir. Pregunta número 16. ¿Cómo conseguir la IP de un cliente o de un usuario que esté visitando nuestra web hecha en PHP? Pues bueno, para esto hay una cosa que se llaman variables superglobales, que ahí entran dentro pues las sesiones, cookies, el post, el get, todo este tipo de cosas entra ahí, pero también está el $-server que sirve precisamente para eso, para conseguir información tanto de nuestro servidor como del cliente que visita nuestra web. Pregunta número 17 y muy potente esta pregunta, ¿eh? Dime 5 frameworks de desarrollo para PHP, ¿ok? Te dejo que pienses. Yo diría, ¿vale? Laravel. ¿Vale? En orden de importancia en el mercado a día de hoy, Laravel, Symfony, que estos dos te los enseño en el máster en PHP que tienes aquí abajo en la descripción para que te apuntes y los aprendas. Luego tenemos Zen Framework, un clásico y muy importante. CodeIgniter, otro clásico. G-Framework, Falcon, Cake, PHP, ya llevamos 7. Así que nada, con esto ya hemos resuelto las preguntas más importantes así que te pueden hacer, o las preguntas más típicas que te pueden hacer en una entrevista de trabajo si vas a ser programador PHP o programador web. Sin ningún tipo de duda te puede caer algún tipo de pregunta así. Y si quieres aprender PHP, ya sabes, tienes mi curso aquí abajo en la descripción. También te dejo en la descripción del vídeo un muy buen hosting para PHP, porque la gente siempre pregunta, oye, un hosting para PHP para México, un hosting de PHP para Colombia, un hosting de PHP para Argentina, para España, para tal. Y nada más, si llegamos a 2000 me gusta, siguiente capítulo de esta serie del tirón, ¿vale? Y nada, pues nos vemos en ese capítulo, en el siguiente, que es este de aquí, ¿ok? Dale click y nos vemos aquí en el siguiente capítulo. Esto es increíble. Clic, clic, clic. Chao.